llama a algún amigo o, ¿por qué no envíale este link para que se conecte? Puede ser un amigo, un compañero de trabajo, de estudio, tu jefe, hasta un cliente. Créenos que a nosotros nos ha valido la pena enviar este tipo de invitaciones. Por último, y esta no es una recomendación de webinaria, es una recomendación personal, colócate en una actitud de aprendizaje, aunque estoy convencido de que este mundo no solamente venimos a aprender, especialmente venimos a desaprender. Anuncio especial a todos, premio. Puedes ir a www.neurosales.com o neurosales.com y recibirás el tercer libro de Carlos Rosales, Metidas de Pata Épicas. Por cierto, Carlos, si me estás escuchando y ya tienes el hard copy contigo por allí, me encantará verlo porque sé que lo imprimiste, pero no lo he visto. Abrazo enorme a todos. Me quedo yo entonces seguramente del lado técnico de este espacio. Bienvenido, don Carlos Rosales, a esta, su casa, jueves 30 de marzo. ¿Qué nos dices desde Caracas, Venezuela? Estaba buscando el libro. Yo iba a decir, lo puse a buscar el libro. Estuve buscando el libro, menos mal. Sí, ayer llegó y estamos muy, pero muy contentos de este tercer libro que bueno, que ha sido el compendio de tantas metidas de pata, pero de tantas cosas sabrosas, de diversiones, de anécdotas. Y la verdad que bueno, pues muy contentos de que ya han sido más de 1000 personas las que han bajado en la versión digital, y ya próximamente, por lo menos en Venezuela, ya estará disponible en las librerías. Así que gracias, Gabito, por recordarlo. Qué bueno, yo me quedo de este lado, te dejo en buenas manos, ya somos más de 50 los conectados, seguramente irá subiendo, pero bienvenido al tema de hoy. Así es. Pues, amigas y amigos, precisamente, si hablamos del tema de metidas de pata y hablamos de esto que de alguna manera, como yo les digo, ha sido un tema interesante, un tema el cual queremos aprender. Yo particularmente debo confesar que una de mis principales metidas de pata en mi vida ha sido mi terrible ignorancia financiera. Sin duda alguna, oye, la vida me ha dado a mí oportunidades increíbles, ¿ok? De buenos de negocios, de buenos trabajos, pero un poco como dice este webinar, como entró, salió. Y como siempre tuve esa percepción de que esto de las finanzas era muy aburrido, que esto de las inversiones eran para ciertas personas, para los multimillonarios, pues bueno, sí, efectivamente, estoy pagando las consecuencias de haber sido tan ignorante financieramente hablando. Y eso definitivamente pues tiene unas consecuencias en las cuales, bueno, hemos estado tratando de recuperarnos. Y precisamente por eso tenemos hoy a esta invitada especial que, como bien dijo aquí, ¿verdad? Ok, tal como dijo nuestro amigo Gabo, pues es una persona de la casa, una persona con la cual hemos hecho muchísimas formaciones en Venezuela, en Caracas y en varias ciudades. Y hoy y en los últimos años, pues Marilyn, que viene del sector financiero, nos conocimos cuando ella trabajaba en el Banco Mercantil. Ahora, pues toda esa experiencia en el mundo financiero bancario, pues lo ha llevado a ser una asesora de alto impacto en el tema financiero y de finanzas. Así que, por favor, ahora sí, Marilyn, te invitamos a que prendas tu cámara y nos acompañes en esta conversación. ¿Cómo estás, querida mía? ¿Cómo te ha ido? Emocionada, excelente, Carlos. Me siento que vuelvo a casa tal como lo acabas de decir. Bueno, tú, Gabo y Maru han sido como familias, mis mentores más queridos. Y bueno, me siento muy feliz de estar nuevamente aquí con ustedes, ahora vía online. Así que gracias. Pues sí, así es, querida. Pues ese es el tema. Y bueno, y como yo siempre digo, Marilyn, en la pregunta de rigor, por aquello de un libro que me han comentado por ahí, que se llama Personas compran personas, pues la pregunta obligada siempre a nuestros invitados es, ¿por qué la gente tiene que comprar a Marilyn Salazar? No a sus productos, no a sus asesorías, sino por qué la gente tiene que comprar a ella, a Marilyn Salazar. Wow, gran pregunta, Carlos. Bueno,
la respuesta tiene que ver con la entrega de aporte, de valor, de confianza. Para mí, yo tengo como una misión personal de educar a las personas, de generar reflexión, de que salgamos del automatismo y que comencemos a tomar decisiones inteligentes, financieras o no. Entonces, como para que comencemos a salir de esa rueda donde estamos metidos, como dice una querida amiga, Evelyn Mezquita, el succionador remolino de la realidad, ¿no? Que nos tiene atendiendo a las urgencias del día a día. Y entonces mi misión tiene que ver con eso, con que generar reflexión y que nos detengamos a evaluar nuestras vidas. Comenzaste diciéndolo, ¿cuántos no hemos estado en trabajos o desempeñando actividades con ingresos interesantes? Y bueno, como entra el dinero se va, porque puede ser que no tengamos la información, puede que no tengamos la educación, pero a veces también es un tema de no tener la conciencia y de no mirar un poco más allá y tomar previsión en el futuro. Entonces, bueno, diría que esa sería la respuesta. Estupendo, querida, muy bien. Y precisamente vamos a hablar, o la siguiente pregunta es, oye, ¿por qué nos cuesta tanto ahorrar? Bueno, incluso ahorrar, bueno, desde que éramos chiquiticos, de repente sí nos enseñaban, agarra un mediecito y guárdalo, agarra ese juguete y guárdalo para después, pero como que nos enseñaron chiquitico, ¿no? Era ahorrar en una época donde sí, eventualmente quizás la moneda tenía una validez y a veces hasta se revalorizaba, pero ahora, oye, hay un tema de invertir. ¿Por qué nos cuesta tanto, primero ahorrar? Que yo creo que de alguna forma, claro, habrá situaciones en donde es muy difícil por un tema de realidad, aunque yo creo que bueno, si se gana poco, pues se ahorra poco. ¿Ok? Pero bueno, eso ya lo hablaremos. Pero el tema de invertir, ¿por qué nos cuesta tanto ese tema, Marilyn? Mira, en principio es un tema cultural. Hay países desarrollados que tienen la cultura, casi que cuando un niño nace con su certificado de ahorro para el futuro, para la universidad. Y aquí en Latinoamérica, lamentablemente, nuestra cultura es de procrastinar, es de posponer. Vivimos el aquí y el ahora. Ahí había un personaje de una novela que decía, como vaya viniendo, vamos viendo. Y creo que es un asunto de cultura. Nos hace falta, y es un trabajo titánico que estamos haciendo nuestro equipo, educarnos en el sentido de que forme parte de la cotidianidad, es un hábito el del ahorro y el de la inversión. Lo que puede estar sucediendo también es que hay connotaciones negativas asociadas al hecho de ahorrar o al hecho de invertir. Y eso tiene también mucho que ver con las economías latinoamericanas, que son economías que fluctúan, que lamentablemente desde el punto de vista político pues ha habido malas experiencias y bueno, por eso nosotros trabajamos e insistimos en recomendar que se trabajen con economías más estables o organizaciones que tengan economías más estables para atender ese temor que tenemos los latinoamericanos o que tienen los latinoamericanos de ahorrar y de invertir. Diría que por ahí van un poquito los tiros. Oye, interesante porque efectivamente yo creo que uno de los problemas es que se nos puso en mente o se nos vendió que, bueno, que esto de la inversión estaba reservado solamente a genios o a multimillonarios, pero resulta que no, resulta que hay interesantes instrumentos que podemos ir utilizando. Por ejemplo, aquí Juan Alonso nos pregunta, ojalá puedan dar un tip para economías en hiperinflación como aquí en Venezuela. Bueno, yo creo que de eso Marilyn sabe bastante, conoce muy bien el tema y yo creo que lo podemos ir trabajando. Pero ahí, para mí, el tema, Juan Alonso, es lo primero es estudiar. O sea, independientemente que estés en una economía bollante, estés espectacularmente bien o estemos en una economía hiperinflacionaria, variante, cambiante y exigente como la nuestra, lo primero es estudiar. Lo primero es entender que ha habido economías todavía más complejas, todavía más retadoras y siempre la gente le ha encontrado una vuelta. Lo que pasa que, y hablo por mí, pretendemos que las cosas vengan por su peso o por arte de magia. Pero yo diría que el primer tema, lo primero que habría que hacer para responder a esa pregunta de
de Juan Alonso es estudiar, asistir a este tipo de eventos, seguir a personas como Marilyn e investigar y ver. No sé cuál es tu mirada, querida, de esta pregunta tan interesante de Juan Alonso. Totalmente de acuerdo contigo, Carlos. El tema de la educación es fundamental en este sentido. Fíjate, hay un elemento que nos permite, es una herramienta que nos permite en cualquier tipo de economía tener claridad, que es el presupuesto. Lamentablemente, pues para muchas personas el presupuesto tiene una connotación así como de restricción, de que no voy a poder tener vida social, de que no me voy a poder dar mis gustos, pero es una idea lo que nos hacemos, porque así como el presupuesto te invita a que tú tengas conciencia de tus gastos, también te permite saber de cuáles son los ingresos que tú dispones. Yo creo que hasta el cafecito se presupuesta. Mira, yo tuve un muchacho al que estaba asesorando que le encantaba comprar zapatos y podía comprarse 2 o 3 pares de zapatos porque hacía compras compulsivas. Y yo le decía, eso lo presupuestas. Y más cuando estamos en una economía de hiperinflación donde los precios están permanentemente creciendo, es más importante tener claridad de cuáles son esos gastos que son básicos que yo necesito cubrir, cuáles son esos gastos variables en los que me puedo dar como ciertos lujos y manejarlos en función de mis ingresos. Y además también se crean oportunidades para ser creativos y generar otros ingresos distintos a los recurrentes que yo tengo por mi actividad laboral o productiva. Eso le diría yo al amigo Juan Alfonso. Oye, eso es espectacular. Y hay un tema también de manejo inteligente del dinero y de las oportunidades, ¿no? Quizás, bueno, mi generación de venezolanos, los baby boomers, pues tuvimos la suerte, ¿verdad? Increíble de vivir una Venezuela que llamábamos saudita, en donde pues efectivamente, pues la verdad, Marilyn, que yo pocas veces veía los precios en los restaurantes o iba con las ofertas a los supermercados, pero cuando decidimos irnos a vivir a Bogotá, oye, yo estaba caminando en una de las calles de una zona que se llama Cedritos, mejor conocida como Cedrizuela, ¿ok? Y en eso hay una venta de aguacates en la esquina, se para un Mercedes-Benz, Marilyn, que yo calculaba que ese Mercedes no bajaba de 100, 110 mil dólares. Baja el vidrio el conductor, que evidentemente era el dueño del carro, y le preguntó a la persona a cuánto el aguacate. Eso para mí fue como algo bizarro, ¿no? O sea, ¿cuándo tú vas a preguntar cuánto cuesta? O sea, tú dices, dame 2, dame 3, dame... No, pero este señor, que seguramente pareciera, no lo sé, que tuviera dinero para comprarse una hacienda de aguacates, oye, preguntaba cuánto el aguacate y seguramente en su mente sabía cuánto valía en el supermercado. Y yo lo primero que yo dije, como diríamos en perfecto venezolano, qué pichirre, qué amarreta, qué avaro. Pero después yo caí y yo dije, no, qué interesante que no por el hecho de tú tener mucho dinero o poco dinero vas a saber medir cada uno de los pesitos, bolivaritos o centavos que inviertes. Eso me parece algo interesante y tiene que ver con ese mindset que tú mencionas de los presupuestos. Mira, el mindset lo es todo en este tema de las finanzas. Porque nuevamente, fíjate, tenemos una percepción, es como también en nuestros países vemos personas que, bueno, llevan un carro como ese y la gente lo asocia o con el narcotráfico o con la corrupción. Hay una serie de connotaciones negativas como de creencias asociadas al tener dinero, que bueno, que pensamos que el que tiene mucho dinero pues lo derrocha, y al contrario, el que tiene dinero lo administra. Y la administración nuevamente no tiene que ver solamente con la restricción. La administración tiene que ver con tomar decisiones conscientes hacia dónde va el dinero. De hecho, el dinero se intenciona. Los fondos de ahorro se intencionan. No se trata de ahorrar por tener dinero en el banco, sino se trata de tener fondos para un destino en particular. Hay que decir del dinero qué hacer. De esa manera tenemos más claridad y no solamente se trata, como muchas personas a veces piensan, yo voy a ahorrar para la época de las vacas flacas o para una situación de emergencia.
ahorra para tus sueños, ahorra para proyectos, ahorra si quieres tener un negocio más adelante, si te gusta la educación y quieres educarte fuera de tu ciudad o de tu país, ahorra para eso. El asunto es intencionarlo. Y eso se hace a través de un presupuesto, que es donde tú comienzas a tener como el orden y la claridad de tus ingresos y de tus egresos. Y precisamente yo creo que esas son partes, porque entiendo, Marini, que tú tienes un material que vas a compartir con nosotros y es un poco como saber, oye, qué información, ok, sientes tú que necesita llevarse la gente que nos está escuchando. De hecho, aquí nos pregunta Lisbeth, creo que fue Lisbeth, ¿qué negocios pueden resultar en este momento en Venezuela con la situación que tenemos? Entonces, de cara a ese material que tú tienes preparado para nosotros, ¿qué podemos esperar nosotros recibir de este webinar contigo? Vamos a hacer un paneo muy generalizado en lo que sería un tema de finanzas personales y dándole respuesta a la amiga que pregunta qué negocios se pueden montar en Venezuela. Mira, los negocios tienen que ver mucho con la perspectiva de la persona que ve las oportunidades. Habrán personas que piensan que aquí en Venezuela no hay oportunidades de montar negocio y habrán personas que sí las ven. Y eso también se desarrolla. La perspectiva, la visión de poder ver hacia dónde hay huecos en el mercado, hacia dónde hay oportunidades, se desarrolla. Nuevamente, partimos del principio de la educación y de no quedarnos solamente con lo que estamos mirando en el sector donde nos desenvolvemos, porque hay muchas realidades. No solamente en Venezuela, esto pasa en general en todo el mundo. O sea, tú puedes encontrarte con sectores precarios en países desarrollados y te puedes encontrar con sectores con mucha opulencia en países, bueno, como el nuestro. Entonces, eso no tiene que ver necesariamente con, por supuesto que la economía tiene un gran impacto, pero también te brinda la oportunidad de ser creativo y de generar negocios que al final del día se convierten en una solución para un nicho de mercado y que se convierten para ti en una oportunidad de generar ingresos. Y yo quiero dar fe de algo, amigas y amigos. Yo tengo 8 años viviendo fuera de Venezuela. Llevaba 5 en Colombia y ahora llevo 3 en Panamá. Pues déjeme decirle que el último año he estado 8, a Dios gracias, he tenido obligado, pobrecito, que estar 8 meses aquí en Venezuela, ¿ok? Yendo y viniendo, y ahora me toca quedarme 3 meses seguidos. Ok, yo no sé si que va Maru, no sé si se va mi esposa, si me va a olvidar, o el gato allá en Panamá se va a olvidar de mí, ok, y eso es por la cantidad de negocios que surgen. Claro, lo que pasa es que yo te voy a ser franco, yo no me comí el cuento, no, es que aquí la gente está mal. Ay, no, pobrecitos, hay que cobrar más barato. Ay, no, hay que dar ofertas porque la gente no tiene. O sea, hay realidades, gente, que vale la pena el ahorro siempre desde que el ser humano, desde que el Homo sapiens decidió de ser nómada y se estableció en un lugar, ahí comenzó el ahorro, ahí comenzó el guardar para otras circunstancias. Claro, hacerlo inteligentemente bien. A ahorrar no solamente es que tú agarres esos bolívares, si estamos pensando en bolívares y espera que se devalúen, o hacer ciertas inversiones que pueden ser interesantes. Yo ahorita estoy, oye, comprando bonos de empresas, ok, no son grandes cantidades, pero empiezo de alguna manera a poner el dinero a trabajar. Pero ¿sabes qué? Yo no soy el experto de esto. Yo no solamente quería dar fe que en Venezuela hay negocios, muy buenos negocios, pero hay que meterle el pecho, estudiarlo y ponerlo. Así que vamos a ir al tema, Madeline. Tienes una información que va a ser de mucho valor, así que yo voy a apagar también mi cámara para que ahora tú puedas compartir tus láminas, y cualquier pregunta o duda, pues tanto Gabo como yo estaremos apareciendo. Gracias, Carlos, de verdad. Bueno, bienvenidos todos. Vamos a estar dando respuestas a estas dos preguntas. Aún no inviertes en tu futuro y en cambio te gastas todo lo que llega a tus manos. Eso nos ha pasado a todos y es hora de comenzar a poner orden y tomar decisiones financieras inteligentes. Vamos a comenzar con algunos de los elementos que pueden estar, digamos que atentando a veces a que nosotros podamos lograr nuestras metas financieras si es que nos hemos establecido metas. Y se trata, pues, de los vicios financieros.
Los vicios financieros son ese tipo de actividades que realizamos de manera regular, que se convierten en un hábito, que incluso pueden ser hasta inconscientes y que nos afectan el bolsillo, pero es comúnmente aceptado, es normal, socialmente aceptado y normalizado, que bueno, que tengamos estos vicios. ¿Cuáles son algunos de ellos? Hay muchos, pero bueno, podemos ver algunos ejemplos. El típico café. El típico café, yo me tomo un café al día, el precio puede estar alrededor de $3, lo hago 5 veces a la semana y cuando yo saco cuentas a final de mes, resulta que solamente el cafecito me representa un gasto de $60. Si a eso le sumas la galletita y si fumas le agregas el cigarrillo y si le agregas la torta o el postre, entonces eso va sumando. Y es importante que hagamos conciencia, y parte de esto era lo que decía, de que reflexionemos que podemos estar tomándonos nuestro ingreso en un cafecito o comiéndonos en un postrecito diario. ¿Te ha pasado? ¿Te habías detenido a pensar si lo que consumes de manera, bueno, así como de manera muy casual, puede estar sumando y afectando al final del día tu presupuesto? Te dejo esa pregunta. ¿Cuáles son algunos de esos vicios financieros? Ya los vamos a ir viendo. Como el café, hay otros gastos que... Hay uno muy típico que de repente no hemos caído en cuenta, que son estas aplicaciones freemium, juegos, aplicaciones para meditar, que están en el teléfono y que tienen un componente donde tú puedes hacer cosas gratis, pero para ir a otros niveles, entonces necesitas hacer aportes muy pequeños, $2, $3, pero que cuando comienzas a sumar y si estás muy emocionado jugando o utilizando la aplicación, puedes estar utilizando el dinero y no sabes cuánto dinero estás destinando a eso. También entran allí las suscripciones como Netflix, este tipo de cosas que a veces no se les saca el provecho, pero se hacen cancelaciones que cuando comienzas a sumar, pues eso va generando un monto que comienza a ser importante. Rebasar límites financieros tiene que ver con saber hasta dónde me puedo endeudar. No porque tenga 2, 3, 4 tarjetas de crédito, porque el banco me dé financiamiento, significa que yo tome todo ese crédito, sino tengo que ver, según mi ingreso, hasta dónde puedo tomar crédito y además qué tipo de deuda, porque hay deuda buena y deuda mala. Comprar de forma compulsiva, pues tanto sea como en físico, en una tienda, como ahora las compras que son virtuales. Es tan sencillo, es tan rápido que muy rápidamente podemos estar entrando en compras compulsivas y también podemos estar perdiéndonos de saber exactamente qué monto estamos destinando a este tipo de compras. Entonces, bueno, cuéntame si te va haciendo sentido, si te estás dando cuenta de que puedes estar teniendo alguno de estos vicios y no sabías que podía ser un vicio para ti. Malos hábitos personales, bueno, aquí entra el cigarrillo, la bebida, los juegos de azar, ese tipo de cosas que no son buenas ni siquiera ni para el bolsillo ni para el cuerpo tampoco. No tener un presupuesto, nuevamente pues el tema del presupuesto suele tener connotaciones negativas, pero el presupuesto te da claridad y a veces es un tema de cambio de mindset, de cambiar la manera de relacionarnos, no solo con el presupuesto, sino con las finanzas en general. No realizar pagos a tiempo, pues si estamos hablando de deuda financiera con tarjeta o un préstamo, entonces habrán intereses de mora y eso lo que hace es que afecta a nuestro bolsillo sin darnos cuenta. Y es un asunto de ese de disciplina y de estar pendientes y organizarnos. Tener un estilo de vida más costoso de lo que puedes cubrir, eso es tan sencillo como que gasto más de lo que percibo. Es importante que revisemos nuestro estilo de vida, qué cosas podemos suprimir y qué cosas donde podemos potenciar posibilidades de generar ingresos. Y no tener fondos de ahorro, como decía al principio, pues los fondos de ahorro se intencionan. Tú no solamente ahorras por ahorrar. El asunto es tener ahorros para invertir en un negocio, ahorrar para educar. Yo creo que la primera inversión que hay que hacer aquí es de educarnos financieramente, de no tenerle miedo. Lo que nos sucede es que cuando estamos aprendiendo algo, siempre hay una curva de aprendizaje, por desconocimiento, y eso pasa con cualquier cosa que aprendamos. Lo mismo con las finanzas. Entonces, bueno, no nos dejemos, digamos que,
no nos detengamos porque nos parezca difícil. Los mitos financieros, bueno, son aquellas historias que nosotros hemos escuchado, que nos han entregado y que nosotros no hemos cuestionado y que, bueno, por lo general son entregadas de generación en generación. Son ideas, son eso, historias que nos contamos. Y algunos de esos mitos que también nos pueden estar afectando, pues bueno, que la educación financiera es difícil y es complicada. Todo aprendizaje, pues, es un reto y no tenemos por qué verlo así. Tener crédito es tener dinero extra. Esto es un error que muchas personas cometen porque tienen dinero disponible en su cuenta y también tienen una tarjeta que les da un monto del cual pueden acceder, pero resulta que eso no es dinero extra, eso es deuda, que es diferente. ¿Conoces la diferencia entre tener dinero y tener deuda a través de una tarjeta? Te pregunto, bueno, para saber cómo te relacionas con esto. Otro mito es pensar que hay que ganar más dinero para mejorar las finanzas. Mira, el mejor momento para mejorar tus finanzas es este. El mejor momento siempre es ahora, educándote, buscando información especializada que te oriente a ver cómo puedes mejorar tus finanzas. Tener un presupuesto es complicado. A veces hay personas que manejan aplicaciones en teléfonos mucho más complicadas y no manejan el presupuesto. Es sencillamente que no conocemos. Y bueno, lo que no conocemos nos da un poco así como de temor. ¿Invertir es solo para ricos? En lo absoluto. Las inversiones están al alcance de muchos bolsillos y lo que hay que tener es orden, saber, bueno, además de producir ingresos y administrar adecuadamente el dinero, entonces reunir montos para hacer las inversiones. El ahorro es para los tiempos difíciles, para los tiempos felices, para el futuro. El ahorro tiene muchos destinos y el saber el para qué es parte de lo primero que hay que hacer cuando uno se establece una meta. Cuéntenme cómo vamos. Vamos bien, vamos identificándonos con algunos de estos mitos, nos vamos identificando con algunos de estos vicios. ¿Sabíamos, no sabíamos que los teníamos? Hay otros, pero bueno, esto es como algunos que podamos ir viendo. Seguimos. El dinero no da la felicidad. Pues sí da la felicidad, que no es toda la felicidad, pero tiene un gran componente. Pensar que el dinero no da la felicidad también le da una connotación negativa a nuestra relación con el dinero. Y nuestra relación con el dinero es muy importante porque hay que empezar por sentirse merecedores de todo eso que queremos tener. Lo que hay es que planificarlo. Un préstamo siempre es un riesgo. Bueno, hay riesgo de no cancelarlo. Por aquí, bueno, un poquito el feedback, sabiendo cómo vamos, sí. Tengo algunos mitos y otros vicios, dice Gonzalo Vertis. Qué bueno darse cuenta, Gonzalo. Excelente, excelente, Marilyn, muy interesante. Claro que hay varios hábitos que nos perjudican. Es importantísimo que empecemos a darnos cuenta de cuáles son esos vicios que a lo mejor no sabíamos que teníamos o esos mitos y que nos están afectando financieramente. Volviendo al préstamo, hay préstamos o deudas que son buenas y deudas que son malas. Si yo utilizo el préstamo para gastos de consumo, pues entonces lamentablemente eso es un mal negocio, porque voy a estar quedando a pagar dinero e intereses por algo pues que es consumo, que es gasto corriente, como diríamos. Ahora, si yo me pido un financiamiento porque voy a hacer una inversión con ese dinero que me va a representar después un ingreso, entonces es una tremenda herramienta. Lo que hay es que educarse, hay que educarse siempre. Aprovechar las ofertas es una gran manera de ahorrar, eso es una ilusión, porque si yo no tengo eso que quiero comprar en mi presupuesto, entonces es un gasto innecesario. Ahora, si es algo que yo tengo, un poco como nos contaba aquí Carlos, con el señor del Mercedes-Benz que preguntaba por los aguacates. Si he preguntado en varios lugares, algo que yo necesito comprar, que está presupuestado y está en oferta, maravilloso. Pero si no está en el presupuesto, no es ningún ahorro de dinero. Por acá pregunta Lilibet que si va a quedar grabado. Sí, va a quedar grabado el webinario. Y finalmente, soy muy joven para ahorrar en mi retiro. Bueno, aquí nos compartía también Carlos cómo particularmente aquí en Venezuela teníamos
una sensación de ingresos bastante estables, lo tuvimos durante mucho tiempo, pero bueno, ahora es una situación mundial que se presentan situaciones como las que se presentaron en el 2020, que nos sacan completamente de lo que veníamos haciendo, de lo que veníamos planificando. Y es más importante, esa situación del 2020 nos dejó en evidencia lo importante de tener ahorros, de tomar previsión y de planificar para el futuro. Porque, bueno, no sabemos qué puede estar pasando en los próximos años y tenemos que estar preparados. Seguimos entonces. ¿Qué se necesita para construir riqueza o para construir una masa de dinero? 3 pasos, son muy básicos, muy sencillos. Generar ingresos, administrar el dinero e invertir. Esos son los 3 pasos. Generar ingresos parte de, bueno, lo podemos ver de 2 maneras. Si son ingresos que percibo por mi actividad productiva, bien sea que soy empleada, que soy profesional independiente, que soy empresaria, que soy emprendedora, esos son ingresos activos. Es decir, yo me involucro y de lo que hago percibo los ingresos. Y están los ingresos pasivos, que son esos ingresos en los que yo no necesito trabajar, estar presente para que me genere ingresos. Regularmente viene de inversiones, pueden ser inversiones en negocios, inversiones financieras. Esos son los 2 tipos de ingresos. Entonces, el primer paso es generar ingresos y generar varias fuentes de ingresos. Gabo, cuéntame. Aquí tengo una pregunta muy interesante que nos hace Carlos, pero que resueno porque estaría muy interesado en si tienes alguna opción. Y es, ¿qué aplicación nos recomiendas para un dispositivo móvil, para el teléfono, para administrarnos mejor en cuanto a nuestro presupuesto? Yo realmente, y te soy sincero, lo que utilizo es un Excel personal, pero que eficientemente, si estaría en el teléfono, podría ser mejor. ¿Conoces alguna, Marilyn, en este caso? Sí, hay un par de aplicaciones. Te confieso que yo también lo trabajo en Excel porque me permite como tener más información, ¿no? Sin embargo, pues hay una aplicación que se puede utilizar que se llama Mint, como menta en inglés, que bueno, es una aplicación bastante básica que te permite, bueno, registrar ingresos, egresos, te va mostrando cuál es el saldo que te va quedando, tiene varios beneficios, ¿no? Además que lo puedes tener ahí a la mano. Vale, buenísimo. Lo voy a escribir aquí en el chat y, por cierto, si tienes alguna otra pregunta o reflexión, siempre vamos a estar aquí bien pendientes. Gracias por eso, Marilyn. Gracias a ti, Gabo. Entonces, bueno, recordemos que el primer paso para generar riqueza es la generación de ingresos y en la medida de nuestras posibilidades que sean varias las fuentes de ingresos. Muy importante. En algunas, pues, lo haremos de manera directa y en otras la idea es que sea ingresos pasivos. El segundo paso, bueno, parte de esto, la recomendación es que te preguntes ¿para qué? El para qué es una pregunta muy generadora porque te permite direccionar. Entonces tú, bueno, te puedes plantear si quieres financiar tu jubilación. Jamás es demasiado pronto para pensar en eso, porque el tiempo pasa muy rápido y uno no sabe qué depara la vida. Invertir en un negocio, pagar estudios universitarios para los hijos, ¿no? Programar esos estudios a futuro. Comprar una casa, un vehículo, algún tipo de activo. Planear viajes, esto también es parte de tener una vida financiera inteligente, porque si trabajamos durante todo el año y de alguna manera nos queremos recompensar, pues eso se planifica. Yo puedo tener unas vacaciones modestas, 1 o 2 años, pero puedo planear un gran viaje para dentro de un par de años y bueno, eso puede ser un objetivo financiero. Donar a la caridad, tener una jubilación anticipada, hay muchos para qué. Define el tuyo. ¿Para qué sería que tú querrías ahorrar, querrías invertir y a qué destinarías ese dinero? Por aquí nos dicen, Mint es la aplicación. Hay personas que prefieren trabajar en Excel, hay personas que prefieren trabajar con aplicaciones, esto es cuestión de gusto. De todas maneras, hay muchas opciones en el mercado. Les voy a indagar acerca de unas más para compartirlas.
Luego, esta es la parte donde muchos salimos raspados en el examen, como dicen, salimos reprobados, que es la administración del dinero, porque no nos educan para manejar nuestros ingresos. Sabemos que, bueno, nos graduamos de la universidad, lo que sea, conseguimos el primer empleo o montamos el primer negocio y eso nos permite generar ingresos. Pero tanto si estamos hablando de finanzas personales y más aún se ve cuando son las finanzas empresariales, el tema, lo clave está en la administración del dinero. Porque además, gente, y quiero aquí compartir con los emprendedores, la forma en que yo manejo mis finanzas personales, así de esa manera voy a manejar mi negocio. Y me ha pasado con muchísimos clientes que, bueno, no tienen esta educación y llevan sus finanzas empresariales, digamos que con muchas oportunidades de mejora y muchas oportunidades de aprendizaje. Entonces, bueno, ¿de qué hablamos cuando es administrar el dinero? Hacer seguimiento de gastos durante un mes. Esto te permite ver cuáles son tus hábitos, porque así como existe el hábito de cepillarse los dientes al levantarse o de tomar una ducha diaria, hay hábitos financieros de los cuales no estamos siendo conscientes. Entonces, la mejor manera de hacer conciencia en ellos es llevar un registro y anotar todos los gastos que vas haciendo durante un mes. Eso te va a revelar mucho de tu comportamiento y cuando comenzamos a ver bajo una nueva luz nuestras conductas, en este caso en el ámbito financiero, las podemos intervenir. Conocer la propia realidad financiera, eso es una herramienta para saber dónde estamos parados, porque hago la analogía tanto en las finanzas personales como en las empresariales, pero a veces cuando este ejercicio se hace a nivel empresarial, descubrimos en muchas ocasiones que negocios que están facturando y están vendiendo están realmente en números rojos y no se habían dado cuenta. Entonces, no supongamos, sino que verifiquemos. Por aquí nos comparte Nora Fernández. Hay otra aplicación que se llama Monify, creo que se pronuncia así. Allí puedes plasmar en el momento cualquier gasto o ingreso y luego llevar a Excel. Es bastante amigable. Oye, gracias por ese dato, Nora. Bueno, porque así se incorpora esta herramienta que además es interesante porque se puede llevar a Excel. Así que gracias. Seguimos aquí en el tema de administración del dinero. Divide los gastos en necesidades y deseos. Cuando hablamos de necesidades, pues son los gastos fijos, bueno, que tienen que ver con comida, con renta, con las cosas que no puedes dejar de cancelar. Y luego los deseos, y aquí es donde entran los gastos variables, que eso tú lo presupuestas. Puedes utilizar la regla 50-30-20, 50% destinarlo a lo que son tus gastos fijos o tus necesidades, un 30% a lo que serían tus deseos, tus proyectos, tus sueños, y un 20% para armar un monto de ahorro e inversión. Llevar un presupuesto aporta claridad. Hemos hablado varias veces del presupuesto. No lo veas como una dieta restrictiva. Es algo que te permite saber direccionar, dirigir el dinero hacia donde tú quieres. Establecer una meta de ahorro, pueden ser varios fondos, incluye planificación del futuro, vivamos el día a día de manera intensa, pero también proyectemos y tengamos una visión a largo plazo. Y la pregunta que te hago es, ¿tú te has paseado por la idea de qué vas a estar haciendo dentro de 10 años, dentro de 15, dentro de 20 años? Yo tengo 50, dentro de 20 estaré en mis 70 años. Entonces, ¿de qué voy a estar viviendo dentro de 20 años? Y si tienes menos edad, pues el mejor momento para invertir en tu futuro e incluso en tu retiro es este, porque los costos asociados a todo esto más adelante se van incrementando. Educarse financieramente, ya lo hemos dicho pues varias veces, hacer inversiones y crear un fondo para contingencias de al menos 6 meses de ingreso. Eso es lo primero que hay que hacer. Las personas que preguntaban acerca del ahorro, el fondo de contingencia puede tener distintos destinos, pero es importante tenerlo. Pregunta por aquí Roberto. Robertico, ¿cómo estás? Y si con el 50% no logro cubrir mis gastos, pues es importante que incrementes ese monto hasta cubrirlos y comenzar a buscar opciones para incrementar tus ingresos o tener nuevas fuentes de ingresos. Gracias por la pregunta, Roberto.
Porque, bueno, ciertamente no todos pueden tener o no todos podrían tener un ingreso que les permita cubrir sus gastos solo con el 50%, sino que habría que ir un monto más allá. Puede ser 60, 70, el monto que sea. Pero darte cuenta de que no logras cubrir, digamos, que tus gastos con el 50% de tu ingreso, te permite saber dónde estás parado financieramente y comenzar a tomar nuevas decisiones. Si eso es sostenible en el tiempo, porque estamos en una economía global inflacionaria, y si no es sostenible, ¿qué es lo que puedes empezar a hacer para revertir esa situación? Seguimos aquí entonces con el tercer paso, que es el paso de la inversión. El paso de la inversión, aquí sí requiere educación, requiere el acompañamiento de gente especializada, pero bueno, digamos que sui generis te voy a hablar de que hay inversiones de dos tipos, hay muchos tipos, pero vamos a ver las inversiones del tipo financieras, que bueno, podemos estar hablando de renta fija, renta variable, en bolsa de valores, en divisas, en materias primas, y luego las inversiones físicas, que son más tangibles, donde entran pues inversiones en terrenos, en inmuebles, en patentes, inmobiliarios, fondos de comercio y este tipo de cosas. Hay instrumentos hoy que, bueno, que engloban muchas cosas, te aportan muchos beneficios para que tú comiences a hacer inversiones o comiences a incursionar en estas inversiones. Entonces, bueno, aquí les quiero hacer una pregunta a todas las personas que están presentes en el webinario. Y es, si no has hecho inversiones aún en tu futuro, te pregunto, ¿qué te ha impedido invertir en tu futuro hasta ahora? Tengo, bueno, 4 opciones para ti. Primero, no me había pasado por la mente hasta hoy, porque no me había dado cuenta de lo importante que podía ser invertir en el futuro. Número 2, he querido, pero me falta educarme, es decir, tengo la intencionalidad, pero necesito como tener más información. Número 3, me he estado educando, pero no sé con quién. Sí sé que es importante invertir, sí sé más o menos hacia dónde, pero todavía no tengo claro con quién. Y la cuarta respuesta en este caso es, no tengo un gran monto de dinero para invertir. Entonces, vamos a ir respondiendo para ver cuál es tu situación. Gabo. Y en este momento te está saliendo una encuesta con esas 4 opciones para que por favor vayas entonces seleccionando la que más te hace sentido y por supuesto irte anunciando. Por cierto, si no te sale la encuesta y votar, también lo puedes hacer por el chat, pero ya por aquí comienza a moverse interesantemente. Marilyn, valido contigo. ¿Tú ves los resultados en este momento? Yo los estoy viendo. Es aquí en la opción de polls, ¿verdad? Sí, pero no estoy seguro que si le das allí clic vas a ver los resultados. Por igual sí, yo sí te los puedo narrar. Ah, ¿los ves? Genial. Sí. Genial, porque allí verás entonces que se están variando los porcentajes. Así es. Se van moviendo. Exactamente. En este momento tenemos que el 9% ha votado, no me había pasado por la mente hasta hoy, bajó incluso a un 8%. El 26% o alrededor está, he querido, pero me falta educarme. El 12% está de acuerdo con la respuesta número 3. Me he estado educando, pero no sé con quién hacerlo. Y el porcentaje más alto, alrededor del 50%, responde, no tengo un gran monto para invertir. Esos entonces los resultados. La 1, 7%, la 2, 26%, la 3, 11% y por último, 53, 55, ya saben, alrededor, no tengo un gran monto para intervenir. Cerramos la encuesta. Excelente. Muchísimas gracias, Gabo. Y fíjense, en este punto me quiero detener brevemente porque no se requiere de un gran monto para hacer inversiones. Lo que se requiere es iniciar a hacer inversiones que te permitan ir armando pues ese portafolio del que puedes estar haciendo uso un poco más adelante. Es una percepción que tenemos, que hace falta tener una gran masa de dinero para poder invertir y entonces vamos como
colocándolo a futuro, ¿no? Más adelante cuando tenga tal monto, y no necesariamente es así. Puedes comenzar haciendo algunas inversiones con un monto probablemente manejable, y bueno, que ese monto pues se vaya convirtiendo en una masa más grande, de la que después puedas entonces echar mano para otras cosas más grandes también. Por aquí nos comparte María Carolina Aldrey Alfonso, dice, tengo mi propia empresa, pero requiero más dinero para invertir. Interesante, María Carolina, ver un poco hacia dónde quieres invertir, si eso estamos hablando de capital de trabajo, si quieres hacer inversiones en activo fijo, interesante, ¿no? Y bueno, eso es algo que se puede revisar porque siempre hay maneras. Bueno, continuamos por acá. Un tema muy importante que se suele dejar, bueno, de lado, sobre todo, decía, pues en nuestras economías latinoamericanas, por cultura, por procrastinación, por falta de previsión, bueno, como lo quieras llamar, en muchas ocasiones no protegemos nuestros activos. Y es muy importante, es clave tomar decisiones que nos permitan proteger esa construcción de la riqueza. Y bueno, tenemos instrumentos como los seguros de vida, de salud, de hogar, de vehículo, seguro de discapacidad, que a veces por centavos, entonces, bueno, podemos estar protegiendo nuestro patrimonio y todo lo que estamos construyendo. Entonces, esto es algo que se suele dejar como de lado, como que no se considera, y es un factor clave, muy importante. Bueno, finalmente, pues la invitación es a que tomes decisiones financieras inteligentes. Para tomar una decisión financiera inteligente hay que tener información de calidad, información relevante, información actualizada. Hay que tomar decisiones conscientes, y para tomar decisiones conscientes necesito conocer cuál es mi situación actualmente y hacia dónde me quiero dirigir. Hay que educarse y contar con el apoyo de un especialista al inicio o en aquellas áreas donde no conoces con mayor detalle. Para nosotros es importantísimo que las personas comiencen a darse cuenta que el apoyo de un especialista es un apalancamiento que puede hacer la diferencia en los resultados a lo que estás apuntando. Tiene que ser, por supuesto, un especialista bien formado, personas muy serias y muy profesionales en lo que se desenvuelven. Entonces, bueno, siempre hay oportunidades de aprender un poco más, de conocer un poco más y de ir más adelante en este tema del ahorro y de la inversión. Por acá nos comparte Juan Alfonso Borjas. Otro factor de no invertir es que a veces son estafas o se desploman. Importantísimo, y gracias por compartirlo, Juan Alfonso. De ahí la recomendación de informarnos, de conocer la fuente, con quién estamos negociando, pedir referencias, saber cuál es la trayectoria de las empresas que están detrás de las inversiones que queremos hacer, o de las personas con las que queremos invertir, o con quién nos queremos asociar. Siempre educarnos, pedir referencias, siempre hay que estar informándose para no caer en este tipo de cosas, de estafas, por ejemplo. Bueno, finalmente, pues aquí tienen un poco mis contactos. Estoy completamente a la orden para las asesorías, lo que quieran saber. Y bueno, muchísimas gracias a todos por sus preguntas, por sus intervenciones, por sus reflexiones y por estar aquí presentes. Más bien allí, más que preguntarles, aprovechar estos últimos 7 minutos. Si tienes en este momento alguna pregunta, alguna duda o incluso algún comentario que compartirnos, pues va a ser totalmente bienvenido. Carlos, hace un ratito me escribió, estoy recibiendo una llamada de un cliente importante. Si está por aquí seguramente se asoma, y si no, no pasa nada. Pero Marley, de mi parte, agradecerte por todos estos comentarios. Yo siento que ha sido, o este tema siempre termina siendo bien reflexivo, porque no solamente es
está recibiendo una información que sí, que educa, pero en mi caso es verme en el espejo y preguntarme qué estoy haciendo, si lo estoy haciendo bien, mal, o más allá que bien, mal, es dónde tengo mis acciones en este momento, si necesitaría ser más moderado, menos, si estoy cuidando incluso ese plan para futuro. Pero para mí realmente valioso y no importa cuando escuches este video, no importa cuando esté esta conversación alrededor de ti, siempre valdrá la pena, porque definitivamente las respuestas van a ser diferentes. Yo me voy al chat. Ah, mira, por ahí llegó Carlos, pero vengo aquí al chat. Excelente presentación, nos dice Fernando. ¿Puedes colocar de nuevo tu teléfono de contacto? Sí, cómo no. Vamos a poner el teléfono de contacto de Marilyn. Si llegan allí a rescatar algo adicional, pues será bienvenido. Ok, gracias por toda esta información. No solamente me ayuda a nivel personal, pero también asesorar a mis clientes, nos dice Nora. Hay una pregunta, Gabo, sí. que no sé si la respondiste, que dice aquí, habla mucho sobre el balance de las inversiones, la diversificación. ¿Cómo recomiendan diversificarse? Ya la respondieron, disculpen, pero tuve que entender. No. Ok, antes de darle pase a nuestra experta y escuchándola, porque estaba agregando un detalle, pero la seguía escuchando, yo digo que nuevamente el tema es la educación. O sea, mucha gente, y me incluyo yo ahí, en momentos de mi vida yo decía, pero por el amor de Dios, si no tengo $0.50 partido, si estoy haciendo malabares para llegar al 15 o llegar al 30, ¿qué me van a estar diciendo a mí de inversiones para que yo voy a estar perdiendo el tiempo? Ese es el error, porque entonces queremos estudiar inversiones cuando tengamos plata. Ok, queremos, oye, vamos a desarrollar esas competencias de cómo diversificar cuando tengamos 100, 300, $500,000. ¿Me explico? O sea, quizás bueno, es como que cuando uno hace un curso de primeros auxilios, uno no está esperando que al lado le dé un infarto para darle respiración o para hacerle, ok, o sea, uno sencillamente, uno lo estudia. Ojalá, bueno, si no te toca, pero no vas a estar ahí desesperado. ¿Para qué yo voy a aprender a revivir a alguien si todo el mundo de mi familia está sano? Bueno, y si le da un infarto a alguien, aquí pasa lo mismo. ¿Qué pasa si hay un golpe de suerte? ¿Qué pasa si hay de repente una entrada adicional? O por lo menos, yo creo que lo que dice Marilyn de la intención, me intenciono, ahí empiezan a ocurrir cosas cuando vivo profundamente el para qué. Marilyn. Gracias, Carlos. Excelente ejemplo lo de el aprender de primeros auxilios. Primero poner orden, definitivamente. Si ya tú tienes orden en tus finanzas y si ya administras adecuadamente tu dinero, tienes claridad en tu presupuesto, en cuántos son tus ingresos, tú tienes control sobre tus egresos y además tienes fondos intencionados de contingencia para proyectos y de inversiones, entonces lo siguiente sí, a la hora de hacer inversiones con educación financiera, es comenzar, y eso, bueno, partimos del principio de medir cuál es tu perfil de riesgo, porque hay personas que le gusta, por ejemplo, el deporte extremo, y hay gente que no le gusta montarse ni siquiera en una ruedita, ¿no? de un parque de diversiones. Lo mismo aplica a las finanzas, tiene que ver con la personalidad. Entonces hay personas que les gustan sus inversiones de renta fija, donde no tenga sobresaltos, y hay personas que les gustan los deportes extremos en lo que es el mundo de las finanzas, como es el manejo, por ejemplo, de estos mercados de monedas, ¿no? Que son bien dinámicos. La diversificación siempre te va a permitir que cuando hay sectores que se pueden estar viendo afectados económicamente, siempre habrán otros sectores que estarán en mejores condiciones. Entonces la diversificación te va a permitir que siempre estés como paliando pérdidas con ganancias y en el largo plazo eso se represente pues que se genere un rendimiento importante. Pero bueno, esto es un tema bastante, mucho más complejo, el tema de las inversiones. Yo estoy completamente a la orden para el que quiera
indagar y digamos que tener cierta orientación en el tema de las inversiones para ir viendo, pues, de acuerdo a tu perfil de riesgo, cuáles serían los primeros pasos en este sentido. Ahí les recomiendo mucho, y los puse en el chat, ¿verdad? Un libro de un gran amigo de nosotros, Finanzas para Papá. Porque ese libro tiene unos consejos muy interesantes, pero que sobre todo te ubica en el momento de tu vida. O sea, aquí estamos representados probablemente 3 generaciones. Tenemos un millennial, tenemos seguramente creo yo, una generación X y tenemos un baby boomer. Obviamente, la visión de la vida del millennial, del X y del baby boomer es distinta. Entonces, ese libro de nuestro gran amigo Puentes te permite, oye, saber en tu etapa de vida qué deberías tener en cuanto a seguro, en cuanto a ahorro, en cuanto a inversión. Y obviamente, claro, también eso está aunado a lo que acaba de decir Marilyn, que es cómo te gusta a ti vivir la vida. ¿Ok? Si eres de deportes extremos o, bueno, mira, no sales del columpio chiquito que hay debajo en el edificio de tu casa. ¿Ok? Bueno, Gabo, la verdad que esto ha sido un éxito. La gente, pues aquí siempre nos están, están reconociendo el valor de esta información que Marilyn tuvo a bien compartir con nosotros. Así es, Marilyn. Últimas palabras para despedir el webinar 77. Bueno, yo les quiero compartir que en el mundo de las finanzas, como en el mundo de cualquier otra actividad, si lo vemos, pues hay buenos médicos, hay médicos regulares y hay médicos que no son tan buenos, hay abogados que son excelentes, otros que son regulares y otros que no son tan buenos, y lo mismo sucede aquí. En nuestra industria hay muchas personas que, bueno, que se dedican a hablar de sus productos y de sus servicios, pero no son exclusivos de esta industria, y es muy importante, pues, compartir con ustedes que yo he sido formada por una agencia de las más importantes del mundo, que ha sido denominada la Agencia del Año, y nosotros somos un equipo, no soy solamente yo, un equipo formado por profesionales de muy alto nivel que estamos para acompañar a las personas a trabajar en su legado, en la trascendencia y en tomar decisiones financieras inteligentes. Entonces, es importante que te hagas acompañar de un especialista de alto nivel, bien preparado, que tenga los conocimientos necesarios y que te oriente adecuadamente hacia un camino que te conduzca hacia tu tranquilidad y tu prosperidad económica. No, bueno, que nos vayamos con cualquier persona que nos pueda estar pintando muchas cosas y que al final del día pues sean castillos en el aire. Agradecida por la invitación, de verdad que me volví a sentir en casa, feliz de haber compartido con ustedes y de tener a esta gente tan bonita, bueno, que ha estado compartiendo también sus reflexiones. Alguien decía por allí no colocar todos los huevos en la misma cesta, y eso también es una recomendación clave en el mundo de las finanzas. Agradecida por este espacio y, bueno, feliz de haber estado con ustedes. Don Carlos, palabras para cerrar. Y hasta luego. Buen provecho a los que no han comido, a los que están pendientes y eso, y a moverse, a entrenarse, a adquirir herramientas, porque eso se trata, gente. Gracias, Gabo. Bueno, en nombre de todos los que puedo leer aquí en el chat, en cuanto al agradecimiento, pues me despido. Como siempre, gracias aquí por el espacio. Que Dios los bendiga, seguimos en contacto y desde acá cuenta con nosotros. Saludos. Bye. Gracias. Bye bye.